El día de hoy nos encontramos con el profesor Al-Hassan Heider, quien ha tenido la amabilidad de concedernos un poco de su tiempo para hacer esta entrevista, en la cual vamos a hablar sobre el conflicto de Siria. El doctor es originario de Siria y estudió una licenciatura de Estudios Internacionales en la Universidad de Damasco, Siria. Cuenta con un certificado de cursos en la paz, conflictos y democracia, y también tiene un diplomado de estudios avanzados en estudios árabes e islámicos y estudios orientales. También tiene un doctorado de estudios internacionales mediterráneos. Por todo esto consideramos que el doctor Al-Hassan es el indicado para explicarnos de una forma clara y profunda el conflicto sirio. Y pues muchas gracias por la oportunidad, doctor, y gracias por su tiempo. No, en primer lugar, muchas gracias por venir aquí, muchas gracias. Y bueno, es un poco lugar, es un pequeño lugar, pero sí, yo creo que podemos tener una muy buena charla sobre el caso que ustedes van a analizar. Ok, profesor. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos platicara un poco sobre el conflicto de Siria, qué lo originó y los factores que lo desencadenaron. A ver, es un conflicto que empezó tal y cual en el 2011 dentro del contexto de la primavera árabe. Es un caso en Siria, fue un poco más complicado porque normalmente en algunos países, Túnez, Egipto y Yemen empezó a ser un conflicto un poquito más pacífico, unas revueltas más pacíficas, pero el caso de Siria y Libia se convirtió de revueltas pacíficas a una guerra civil. Es un conflicto que empezó cuando dentro de esas como oleadas de los jóvenes que quieren cambiar el régimen, que ya están cansados, había un verdadero deseo por un cambio radical en el sistema político-social y también económico en Medio Oriente, y sobre todo contra el régimen de Al-Assad. Ahora, el régimen de Al-Assad llevaba en aquel momento 11 años, pero también 30 años antes estaba su padre, Hafez al-Assad. Estamos hablando de una dictadura de casi como 42 años. Entonces, ese conflicto empezó cuando tal y cual el régimen rechazó cualquier cambio, porque para esos tipos de regímenes, cualquier cambio, ¿qué significa? Significa el fin. Entonces, esos tipos de regímenes no pueden adaptarse con las nuevas formas o una flexibilidad democrática. Entonces, el régimen de Al-Assad aumentó su presión militar contra los manifestantes, y en aquel momento los manifestantes, una parte de ellos, tomaron armas para protegerse a sí mismos. Y ahí empezamos a hablar de unas revueltas pacíficas a una revuelta armada, y después más adelante empezamos a hablar de una guerra civil fragmentada, una guerra civil entre Sunna y Shia en Siria. Ok, profesor, ¿quién engloba la oposición siria? A ver, el conflicto en Siria tenemos actualmente en el 2015 cuatro actores fundamentales. Tenemos el régimen de Al-Assad, controla el 18% del territorio sirio, y sobre todo en la costa, donde hay una mayoría alawita shia, es de una forma la base de él. Tenemos los kurdos, es una etnia que está al norte de Siria con la frontera con Turquía. Ellos controlan también como el 20%. Tenemos los rebeldes, o nosotros llamamos la oposición moderada, que controla también como el 20%, y de una forma esa oposición moderada está recibiendo apoyo de Estados Unidos, los europeos y algunos países árabes. Ahora, tenemos el otro, lo que controla más en Siria se llama ISIS, o se llama el Estado Islámico en Siria, en Irak, y controla el 45% más o menos en Siria, controla casi la mayor parte del territorio en Siria, y es un Estado Islámico que surgió exactamente al final del 2014 y ahí expandió entre Siria y Irak. Últimamente hemos escuchado mucho de ISIS. ¿Cómo creció él? ¿Cómo tuvo tanto poder? Muy bien. A ver, hay que entender en primer lugar esos tipos de grupos fundamentalistas. Esos grupos de una forma adoptan la violencia, adoptan el caos para expandirse. Solamente trabajan cuando no hay un Estado. Ahora, el caso de Siria, el caso de Irak son gobiernos frágiles, gobiernos que casi ya no existen. Entonces ahí esos grupos pueden entrar y empezar a moverse. También se llaman estados fallidos, lo que es no controlan todo su territorio. Ahora, el caso de Irak empezó a través del 2003, cuando los norteamericanos entraron y tumbaron a Saddam Hussein. Entonces ya no hay un estado fuerte, empezaron a existir. ISIS desde el 2004 ya está en Irak.
pero todavía no estaba fuerte. Pero cuando ya empezó la crisis en Siria en el 2011 y el 2012, empezó una guerra civil, ISIS aprovechó el momento y entró a donde al territorio sirio y empezó a trabajar en Siria. Y hoy sí hay que reconocer que empezó a tener un respaldo de mucha población ahí en Siria y sobre todo sunitas contra el régimen que es Shia o alawitas. Entonces ya empezaron ahí a trabajar y lograron, en primer lugar, eliminar las fronteras políticas entre Irak y Siria. Eso de una forma dio una legitimidad aquí en ISIS, que yo lo que estoy haciendo es quiero unir esa zona solamente así como bajo un califato, un Estado Islámico. Es número uno. Número dos, y eso también es algo muy importante, ISIS también logró atraer a muchos jóvenes del occidente, lo que nosotros llamamos el reclutamiento. Y estamos hablando de casi, en 2014 estaban 42.000 jóvenes del occidente, de todos los países del occidente, hasta de Estados Unidos, y un mexicano que por cierto fue ahí, y ya se murió el mexicano el año pasado. Entonces, para irse al Estado Islámico, lo que es decir, llamar a esos jóvenes que el Estado Islámico es para quién, para todos. Cualquier persona quiere entrar y de una forma ser musulmán, ahí está el Estado Islámico. Entonces, sí, ha venido como obtener varios como victorias y sobre todo eliminar fronteras, tener éxito en el reclutamiento y últimamente, y es algo también muy clave, él logró controlar zonas con petróleo. Eso es lo que de una forma se llama el income seguro de ISIS. Lo que él tiene zonas entre Irak y Siria y son zonas de petróleo y por supuesto él no vende el petróleo a los países occidentales, sino vende el petróleo en el mercado negro. Si estamos hablando 48 es el barril de petróleo, en el mercado internacional ISIS vende a 38. Y sí, hay muchas personas que están interesados mucho se llama el intercambio. Te doy petróleo y me das petróleo y yo te doy armamento para que ISIS puede sobrevivir en esa zona. ¿Y cómo ISIS ha logrado reclutar gente de diferentes países? ¿Cuáles son sus medios, su forma de...? Yo creo que ahí eso es algo fundamental. Podemos hablar de todo lo que es los medios de comunicación, las redes sociales, todo. Y también... Algo también es muy importante. ISIS nunca llamó a un teléfono para decirlo. Yo te invito para él. No. Usaron todo. Usaron la misma estrategia que el occidente o de una forma las inteligencias occidentales que usan. Entonces hay que entender que en ISIS existen expertos. Ya están expertos en la propaganda. Si el occidente hace una propaganda contra ISIS, ISIS mismo hace una propaganda más satisficada contra el occidente. Es número uno. Número dos, el problema, ISIS sabe aprovechar dónde está el problema en el occidente. Hay muchos, niños que sus padres que han nacido en Europa y sus padres eran musulmanes, pero esos niños como por su color o por su nombre, tal y cual están rechazados por los europeos. Entonces ISIS ahí entra aprovechando esa como fragmentación social en Europa y sobre todo con los hijos de migrantes para decirlo, tú no perteneces ni al mundo árabe ni a Europa, tú perteneces a mí. Porque si vamos a Francia, el 80% de los muchachos que están en los cárceles en Francia son musulmanes. Entonces, y te vas a los barrios musulmanes en Francia, son barrios marginados. Entonces lo que ISIS dice, ves, tú nunca vas a ser francés, lo que tú vas a ser siempre de mí, lo que es de una forma del Estado Islámico. Se puede decir que se aprovechan de la falta de nacionalidad. Ellos aprovechan se llama la crisis de la identidad. Okay. Lo que ellos aprovechan cuando un joven en Inglaterra o en España o en Francia o en Alemania donde dice, ¿quién soy yo? Si yo no soy 100% francés y tampoco yo puedo volver a Argelia porque yo no hablo árabe, entonces ¿quién soy yo? Entonces, ¿podríamos decir que esos son uno de los conflictos humanitarios que ha sufrido el país? Sí, en general, estamos hablando de una crisis
que es la primera después de Jerusalén. Es un caso, y créanme, en una charla que acabo de hacer en Cancún, en un congreso en Cancún, yo dijo a la gente, nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe cómo vamos a resolver conflictos. Preguntas a Obama, preguntas a Holland, preguntas a cualquier persona o a cualquier líder o a los mismos sirios, llegaron a un momento que estamos completamente atrapados y no sé cómo vamos a resolver conflictos. Solamente en datos. Quien ahora está como usando el espacio aéreo sirio para atacar a ISIS son 42 países con aviones atacando a quien a ISIS, el enemigo común. Pero ISIS, al contrario, ¿qué está haciendo ISIS? Está extendiendo. A ver, ¿cómo puede ser eso? Es número 2. Solamente en Siria estamos hablando de casi 70,000 ¿cómo se llama? 70,000 como soldados, no soldados, como combatientes o personas que están ahí de casi 80 nacionalidades. 80 nacionalidades, están ahí 70,000 personas, y estamos hablando exactamente de 130 grupos armados. ¿Cómo vas a negociar? Cientos de grupos, 130 grupos armados, hablando más de como 400,000 personas están luchando en armamento. Tienes la intervención norteamericana, la intervención rusa últimamente. ¿Cómo vas a resolver eso todo? Entonces, yo creo que sí, es una crisis y, por supuesto, las víctimas siempre son los sirios, que ya tenía que salir de sus ciudades y empezamos a tener el tema de los refugiados. ¿Y qué organismos han interferido para ayudar a solucionar este conflicto o qué países, aparte de los ya mencionados? Yo creo que siempre hubo un intento desde el Consejo de Seguridad para aplicar el artículo 7 en Siria, pero siempre Rusia y China usaron el veto contra las resoluciones del Consejo de Seguridad. Ahora, hubo también algunos intentos individuales de algunos países como Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Irán, para encontrar una resolución y tampoco funcionó. Rusia últimamente está intentando y llevando a encontrar una solución, pero parece que no está llevando bien porque Rusia está apoyando al Assad y por eso los rebeldes no aceptan la intervención rusa o como ser el mediador. ¿Cómo voy a aceptar que tú eres el mediador entre yo y tu aliado? Entonces, eso. Igualmente también al-Assad no acepta la intervención norteamericana como mediador porque los norteamericanos y el occidente apoyan a los rebeldes. Entonces, ahí estamos en una situación completamente estancada y hay que entender que los actores civiles o la sociedad civil en Siria ya no existen. Estamos hablando de 8 millones de personas tuvieron que salir de sus lugares. No, estamos hablando de casi como 400 ciudades destruidas. Nada. ¿No hay? Entonces ya ahí no habla de una sociedad civil porque ya estamos a un nivel muy avanzado. Para entrar en el tema de los refugiados, hace poco se vio una imagen de un niño sirio ahogado en una playa, creo intentaba cruzar a una isla griega. ¿Cuál es su opinión de eso? A ver, yo creo que, hay más, eso fue solamente pero desde el 2011 existe que barcos que se voltean y muere mucha gente en el Mediterráneo, desde Turquía hasta Italia, o desde Libia hasta Italia, o desde Turquía hasta Grecia. Yo creo que lamentablemente fue que ese niño pagó el precio más alto para una atención más hacia el tema de los refugiados, pero yo creo que mientras que el conflicto sigue en Siria, no podemos parar esa tendencia de refugiados. Ahora, en primer lugar, más gente van a haber, solamente desde el mes pasado hasta hoy, más de 200,000 sirios tuvieron que salir de Siria a Turquía. ¿Por qué? Por la intervención rusa. Entonces Rusia empezó a entrar, atacó a las zonas rebeldes. Mucha gente en las zonas rebeldes tuvieron que salir. ¿Y a dónde fueron? A Turquía. Entonces así aumentó el número. Otra, mientras que el conflicto sigue en Siria, los 2 millones sirios que están en Turquía no van a volver a Siria. Entonces, sí, la clave o la llave de todo esto es Siria. Hay que hacer algo en Siria para que de una forma paramos ¿cómo se llama? La salida de Siria hacia Turquía, y también para que hacemos una esperanza que los sirios vuelven a ¿dónde? A Siria. Entonces ese es el punto clave. Bueno, hablando del tema de Bashar al-Assad,
¿qué opinas qué pasará cuando él sea derrocado? A ver, es que, mira, hay un término que se llama statu quo. Lo que me parece actualmente, tanto Rusia como Estados Unidos como los europeos prefieren mantener el statu quo con esa situación. Al-Assad, los kurdos, los rebeldes y ISIS. ¿Por qué? Porque existe un término que se llama llenar el vacío. A ver, si alguien cae o Al-Assad, ¿quién va a llenar el vacío? Alguien tiene que entrar. Entonces hay una gran preocupación del occidente y también de los rusos y algunos países árabes diciendo, a ver, si Al-Assad mañana, no estamos de acuerdo con Al-Assad, estamos contra Al-Assad, pero no podemos de un día al otro levantamos y Al-Assad no está en el poder, entonces es posible que países van a estar en Damasco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que preparar un actor, no sé, hay que preparar a alguien para llenar ese vacío en el momento que Al-Assad va a derrotar, llenar ese vacío. O es algo se llama un arreglo entre Al-Assad y los rebeldes, que los dos se retiran y traer a alguien completamente diferente. O una nueva, vamos a llamar como nuevos actores. Pero mientras que no existe, ¿cómo se llama? No existe como una alternativa, porque actualmente la única alternativa, los kurdos no van a llegar a Damasco porque están muy lejos, están como a 900 kilómetros. Entonces, la única alternativa, si Al-Assad caiga mañana, es los rebeldes o es ISIS. Ahora, los rebeldes no son suficientemente fuertes para enfrentar a ISIS. Entonces, si Al-Assad caiga y llegan los rebeldes, es posible en 4 meses ISIS va a derrotar a los rebeldes. Por eso, de una forma, ya existe un arreglo indirecto internacional, un arreglo internacional indirecto, lo que es, vamos a mantener la situación así. Mientras que no tenemos una alternativa, sobre todo, quién va a estar en Damasco después de Al-Assad, no podemos, hay que, mantener el equilibrio entre esos 4 sectores en el conflicto en Siria y sobre todo entre Al-Assad y los rebeldes. Porque todos están de acuerdo en luchar contra ISIS. Entonces, en lo que es ahora, hacemos un equilibrio entre Al-Assad y los rebeldes y hay que esperar un poquito más para ver cómo podemos enfrentar a ISIS. Pero sí, con todo ese juego internacional, Al-Assad completamente es la persona que está ganando más. Lo que es, todos están de acuerdo, tú sigues ahí porque necesitamos a ti ahí, porque no hay otra alternativa, o no hay uno que llega a llenar tu lugar. Okay. Bueno, ya por último, para concluir, ha habido mucha polémica sobre si México aceptaría refugiados. ¿Usted cree que será buena idea, mala idea? Fíjate, a ver, acabamos de hacer un tópico aquí abajo ayer y está el tema de los refugiados sirios. Y yo digo que, a ver, México necesita un poder suave. México debería un soft power. ¿Qué significa? México necesita proyectos así para limpiar su imagen. A ver, la imagen de México está mal, está muy dañada. Entonces yo creo que todo puede ganar. Los refugiados ganan y México gana. México gana, número 1, limpiar su imagen, mejorar su imagen, meterse más al tema de la responsabilidad global. Yo soy responsable como cualquier país. Es número 1. Número 2, yo creo que también a México le interesa mucho si trae a esos tipos de refugiados porque en el futuro van a ser un papel de vínculo, un actor o un clave vínculo entre México y el Medio Oriente. Y algo también es muy importante, sí, México sí puede recibir, es un país grande, tiene muchos recursos, solamente falta manejar esos recursos. Yo creo que México no tiene experiencia, sí, pero se puede enseñarlas cómo recibir a los refugiados. Yo creo que sí, México puede, sí, es muy bueno, es una imagen muy buena para México y también yo siento que el mexicano no rechaza, sí, puede ser que es un poco católico, pero no rechaza al otro. Entonces, tenemos elementos que en México recibes, no sé, a 5,000 o 6,000, pero eso va a tener muchas ganancias para los dos, para los mexicanos, para México, para el Estado y también para los refugiados, que por supuesto solamente es apoyarlos y ayudarlos. Doctor, ¿qué consecuencias ha tenido el conflicto en los países vecinos o en Europa? A ver, en los países vecinos, por supuesto, el primer impacto es los refugiados. Por ejemplo, en Líbano hay 1,500,000
500.000, en Turquía hay 2 millones, en Jordania hay 800.000, en Egipto hay como 200.000. Es el primer impacto. Número 2, la crisis en Siria impactó a la economía de todos porque Siria era el punto de vínculo. Entonces ya no hay ningún vínculo de comercial. Entonces se cortaron todas las rutas comerciales por tierra y también por aire, sobre todo por el conflicto. Y ya tenemos, por ejemplo, hace 2 días el avión que se cayó, el avión ruso que se cayó en Egipto, y dicen que es un avión, fue caída por un ataque de ISIS. Entonces ya estamos hablando de consecuencias económicas. Otro también, todos los países, su seguridad nacional ya está muy directamente atacada, porque todo está entrando ahí, pero está entrando sin ningún registro. Entonces no sabes quién está. Entonces, hay algunos sirios, sí, tuvieron que salir. Puede ser que algunas tienen algunas historias criminales. Entonces, yo creo que afecta directamente a la seguridad nacional de esos países. Y profesor, ¿cómo ve el conflicto de aquí, bueno, a largo plazo? Supongamos unos 5 años. A mí me preguntan siempre, ¿cuándo termina ese conflicto? Yo digo que estamos hablando de 10 años. Pasamos 4 años, esperamos otros 6 años, cuando así es el punto. Todos están cansados. Cuando ya están completamente convencidos, nadie va a ganar y nadie va a perder. Y también, a la misma vez, el Occidente ya, o de una forma, el Occidente y los países que están alrededor de Siria dicen, ya no podemos aguantar más esos conflictos. Está impactando directamente a nuestra sobrevivencia. Entonces, yo creo que hablamos de 6 años más o menos, cuando ya podemos empezar a hablar de una vía de resolver conflictos. Pero de aquí a 6 años me hablas de resolver conflictos, eso no existe, porque todavía todos los actores no están cansados, todavía tienen mucha energía para impartir en esos conflictos. Cuando ya están cansados, cuando ya están seguros que nadie va a ganar o va a perder, yo creo que ahí se puede que ellos se juntan y empiezan a hablar para una resolución. Y bueno, para concluir, profesor, cuando termine este conflicto, ¿cómo espera que se encuentre el país? A ver, se encuentra completamente destruido, se encuentra completamente fragmentado, se encuentra una Siria, pero ya vamos a ver más de una Siria adentro, lo que se llama como el caso de Somalia. Somalia es un Somalia, pero en la realidad Somalia son 3 Somalias. Somalia es el gobierno, pero dentro de Somalia hay 3 países de Somalia. Y eso de una forma puede ser en el caso de Siria, que terminan conflictos en 10 años, pero ya no tenemos solamente a un Siria, tenemos a más de un Siria dentro de un Siria. Como Siria es solamente el simbólico, pero la verdad adentro tenemos 4 Siria o 5 Siria, y cada una está caracterizada por etnia, por religión. Por ejemplo, los sunnas, los kurdos, los alawitas, y eso se llama la fragmentación. Ok, profesor. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por la información, muy útil. Y muchas gracias por su tiempo, profesor. No, por favor, y bienvenidos y bienvenidas en cualquier momento. Gracias. يلا مكسيكيين استقبلوا للاجئين السوريين. Después de esta entrevista podemos concluir que este conflicto terminará hasta que haya otra opción que no sea Al-Assad o la oposición. Este conflicto se estima que va a durar todavía 10 años más. Y sobre los refugiados, nosotros invitamos que los mexicanos deberían de recibir a estos refugiados.